Bendiciones amigos, mi nombre es José Luis Franquis y para mí un placer tenerles en este espacio. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema del que se habla muy poco e incluso en algunos círculos lamentablemente no se comparte y es el pecado remanente. Como ya saben, el contenido que compartimos en este canal aplica a todos los cristianos, pero de manera particular tiene un enfoque a las personas que luchan con la atracción por el mismo sexo o que luchamos con la atracción por el mismo sexo. En primer lugar, veamos de qué se trata esto de pecado remanente. Una definición es un término teológico cuyo significado es residual, lo que queda, o sea, el pecado residuo en el cristiano. Entonces, si nosotros buscamos en la palabra del Señor, no vamos a encontrar el término como tal de pecado residual o remanente, pero nosotros sí lo vemos descrito en Romanos 7. Incluso mencionar que este capítulo de Romanos 7 se conoce como la radiografía del cristiano, o sea, donde podemos ver los huesos del alma de un cristiano. En una radiografía nosotros normalmente vemos no la parte del exterior de una persona, o sea, su belleza, sino que nosotros vemos las partes más vulnerables, como son los huesos. Bueno, no soy doctor y no sé mucho de radiografía, pero yo sé que se ven los huesos. Y de esa misma manera aplica para el cristiano. ¿En qué sentido? En que nosotros hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo, pero aún en nuestros miembros, o sea, en nuestra carne, hay una ley que aunque no nos gobierna porque Cristo derrotó su poder en la cruz del Calvario, esta presiona e inclina hacia acciones que están de acuerdo y conforme a su propia naturaleza, dígase a la naturaleza pecaminosa. En la descripción de este video les voy a dejar un link a un sermón del pastor Sugel Michelin que da muchísimos más detalles de Romanos 7. Ahora bien, debo mencionar varios versículos antes de abordar ese tema del pecado remanente, porque hay personas que cuando escuchan estos versículos dicen, no, esto es mentira, eso no tiene sentido con lo que la Biblia enseña. Y estos versículos son Juan 8:32, Juan 8:36 y segunda de Corintios 5:17. Juan 8:32 y 36 dicen, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y por último, segunda de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, como ya le mencioné, hay personas que basados en estos versículos que acabamos de leer, dicen que esto del pecado remanente no es cierto, porque nosotros somos verdaderamente libres, o en su defecto hay personas que pueden decir que la Biblia se contradice en Juan y en Romanos. Pero es muy importante que nosotros veamos los contextos de estos versículos para que puedan tener sentido con todo el consejo de la palabra del Señor. Entonces, si miramos en primer lugar el contexto de Juan 8:32 y 36, para cubrir esos dos de un solo porque están en el mismo capítulo, nosotros vemos que Jesús en primer lugar estuvo frente a los acusadores y a la mujer adúltera, cuando esta la encontraron y ustedes conocen toda esta historia. Luego de que estos acusadores se marchan y él despacha a la mujer que fue encontrada en adulterio y perdona sus pecados, el texto en Juan 8:12 nos dice que Jesús continuó hablando o les habló otra vez a otra aparente audiencia que había en ese lugar. O sea que Jesús no se quedó solo. Dice el texto, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces estos que estaban acá estaban cuestionando tanto la procedencia como el testimonio de Jesús, quien Jesús decía que era, quien Jesús decía que su padre era. Y es en este contexto que se dan nuestros versículos 32 y 38. Si nosotros seguimos viendo un poco más de contexto, Juan 25, 8, 25 al 30 nos dice de la siguiente manera. ¿Tú quién eres? Le preguntaron a Jesús. Jesús le contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz y yo. Las cosas que oí de él, estas les digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, escuchen acá, muchos creyeron en él
Entonces, en otras palabras, podemos decir esto de esa manera. Muchos se convirtieron. Entonces, ahora Jesús va a hablar con estas personas que se acaban de convertir, o sea, que acaban de comenzar a creer en él. Versículo 31. Entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, es interesante que Jesús le dijo: ya conocen la verdad y ya fueron hechos libres, sino que le habla de que ellos van a conocerlo, o sea, que van a experimentar la verdad y como consecuencia van a ser libres. Entonces, nosotros también podemos ver esta verdad de la que Jesús estaba hablando en Juan 17:17, cuando él está hablando con el Padre, que dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Nosotros sabemos que el proceso de santificación o la santificación es el proceso en el que todo verdadero cristiano está a partir de su conversión. Santificación progresiva, justificación y glorificación son unos temas que vamos a cubrir en videos posteriores, pero solamente quería mencionar esta, esta definición. En el Catecismo Menor de Westminster hay una definición de santificación que me gusta mucho. Y antes de continuar, permítanme definirle lo que significa catecismo, porque muchas personas podrían pensar que yo soy católico, pero yo no soy católico. Miren la definición: libro que contiene la exposición de alguna doctrina. Entonces, no es más que un libro que contiene, como lo acabo de decir, las doctrinas o lo que se cree. Cuando ustedes fueron doctrinados en su iglesia, le utilizaron un librito, por lo menos conmigo lo hicieron de esa manera, a donde nos dijeron todas las cosas que creíamos como cristianos. Y eso es lo que es catecismo, para que no vayan a decir: ah, no, que José Luis ahora es católico. Continuando, en el artículo 35, este dice, respecto a la santificación: aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Hay una lista de versículos para sustentar esa definición que les voy a dejar en la descripción del video también, pero permítanme mencionarles dos de estos versículos. Filipenses 2:13 nos dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y Romanos 6:22 nos dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Con todo esto dicho, vemos que no se trata de una liberación instantánea de los pecados o de todos los pecados del que ahora se ha convertido a Cristo, sino que el cristiano aborda el barco de la santificación que se dirige hacia la glorificación, que es cuando nosotros realmente vamos a ser no solo libertados del poder del pecado, porque ahora, porque somos libres del poder del pecado, es que podemos hacer la voluntad de Dios, sino que también vamos a ser libres de la maldición del pecado en la carne, porque por eso nosotros creemos en una glorificación. También, como le dije, vamos a hablar de eso en un video posterior. Y respecto a 2 Corintios 5:17, que es el versículo que menciona de que somos nuevas criaturas, lo viejo pasó y como acabamos de leer, eso no significa que nosotros somos ahora perfectos, sino de que ahora nosotros somos cambiados y podemos ser cambiados. ¿Y cómo nosotros podemos saber esto? Bueno, a la luz de pasajes que hablan más claro respecto a esto de nueva criatura. Nosotros podemos ver en Efesios 4:22 al 24 lo siguiente: que en cuanto a la manera anterior de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que es renovado en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado, subrayen esa palabra, creado, nuevo hombre, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, aquí nosotros podemos ver que hay un trabajo de despojarse. Es como imaginarse una persona que acaba de salir de la cárcel y aún tiene su vestimenta. Esta persona tiene que cambiarse y ponerse una ropa nueva, pero eso no sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Ese proceso es el proceso que está la nueva criatura, o sea, que está siendo cambiada
no es que ya es perfecta. También mencionar que este mismo Pablo que escribe Efesios, este mismo Pablo que escribió a los Corintios, es el mismo Pablo que describe el pecado remanente en Romanos 7, que lo vamos a ver ya en un momentito. Dicho esto, es muy importante que el cristiano entienda esto del pecado remanente, que esté consciente. Es muy importante que las personas que luchamos con la atracción por el mismo sexo entendamos que hay un pecado remanente. El pastor Sugel en su prédica lo dice de la siguiente manera: el cristiano debe comprender que, si bien es verdad que Dios, el Espíritu Santo, lo ha regenerado, transformado y convertido en una nueva criatura, pero es esta misma escritura, es la misma palabra que también dice que todavía mora el pecado en nosotros, causando estragos terribles en nuestras vidas. Y entender esto ha sido crucial para yo poder depender muchísimo más de la gracia de Cristo que simplemente yo ir por la vida diciendo, ya yo soy completamente libre de eso, yo no tengo ningún tipo de atracción. No, porque si bien es cierto, el Señor puede hacerlo, pero el cristianismo no nos promete de que nosotros no vamos a tener tentación. Todo lo contrario, nos dice que las vamos a tener. Y muchas veces, la mayoría de veces, tiene que ver mucho con las cosas que nosotros solíamos hacer. Entonces, veamos lo que dice Romanos 7, 14 al 25 respecto a esto. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. O sea, escuchen, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. No pretendo dar un sermón respecto a este pasaje, solamente quiero mencionar algunos argumentos que se han dado intentando interpretarlos, que encuentro que no son coherentes con lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, en primer lugar, ¿de quién Pablo está hablando en este pasaje? Bueno, hay personas que tratando de interpretar este versículo han dicho que Pablo está hablando de un tercero, o sea, no está hablando de sí mismo, sino de un no cristiano o una persona carnal y, o sea, no de Pablo mismo. Sin embargo, yo no veo estos argumentos plausibles por las siguientes razones. Pablo siempre va hablando de sí mismo. Eso es lo primero que quiero mencionar. Nosotros vemos en el capítulo 6 que él viene mencionando a nosotros, nosotros o vosotros, vosotros. Y luego en el versículo 7 del capítulo 7, él entonces se toma como ejemplo para comenzar a hablar de esto del pecado remanente. ¿Cómo nosotros también podemos ver esto? Cuando él reconoce en el versículo 4 que la ley es espiritual, o sea que es buena. Y escúchenme algo, es imposible que una persona no cristiana pueda tener necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque eso de necesidad de salvación o de que yo necesito a Cristo, solamente el Espíritu Santo es que lo trabaja en nosotros. En Romanos 3:23 nos dice la palabra que nadie, absolutamente nadie, busca a Dios. Así que al Pablo reconocer que la ley de Dios es buena, o sea, que él reconoce que ahí está lo bueno, es porque el Espíritu Santo ha estado o ha obrado en él. Algo más que podemos mencionar es que Pablo reconoce su miseria. Él dice en el versículo 24, miserable de mí. Y no solamente dice miserable de mí, sino que reconoce que la solución a su miseria está en Cristo.
Y eso solamente los verdaderos cristianos lo pueden hacer, porque como mencioné anteriormente, es el Espíritu Santo que produce eso en nosotros. Nosotros no lo producimos, no nos levantamos un día, ay, como que yo quiero ser salvo hoy, no. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos hacer con Romanos 6, versículos 6 y 7, que aparentemente contradice a Romanos 7? Si nosotros vemos Romanos 6, del 6 al 7, nos dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Mientras que en el versículo 14 de Romanos 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, aquí hay una aparente contradicción. Sin embargo, la respuesta a cómo estos dos versículos se mezclan y no se contradicen está en el versículo 22 del capítulo 6, que ya lo mencionamos anteriormente, cuando nos da el para qué nosotros fuimos liberados del poder del pecado. Que dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Por lo tanto, el fruto de la liberación del poder del pecado en nosotros no es que ya nosotros venimos a ser perfectos, sino que ahora nosotros podemos y somos santificados. Entonces, la esclavitud del pecado que nosotros tenemos es respecto al viejo hombre del cual nosotros tenemos que despojarnos de esos malos deseos, de esa cruz que Cristo menciona que nosotros debemos tomar cada día y seguirlo. La razón por la que me tomé todo ese tiempo para explicar estos versículos es la siguiente. Cuando el cristiano en general, pero específicamente las personas que luchan con la atracción por el mismo sexo, no entendemos que a pesar de que nosotros tenemos un principio de santidad que es el que nos motiva, el Espíritu Santo que ha puesto esto allí, a pesar de que tenemos ese principio, también tenemos la ley del pecado en los miembros de nuestro cuerpo, que por eso es que vamos a ser glorificados. Nosotros caemos en angustia y eventualmente llegamos a una depresión. Y por eso es que vemos muchas personas que se van al mundo diciendo, no, es que yo no puedo con estos deseos. Se siguen muy vigentes estas tentaciones. Y muchas veces a medida que más conocemos la santidad del Señor, más esos deseos crecen. Y es porque nosotros, como cuando nos acercamos a una luz, o sea que mientras más cerca de esa luz, más podemos ver nuestro pecado y nuestra corrupción. Es lo mismo que pasa con la santidad de Dios cuando nos acercamos. Entonces estas personas entienden, ah, no, yo no puedo con esto, entonces me voy a entregar a mis deseos y me voy a ir al mundo. Pero esa no es la solución. Si nosotros vemos el versículo 25, Pablo al ver su miseria, él no dice, bueno, yo me rindo y me voy, sino que él dice, gracias a Dios por Jesucristo. Estoy buscando el versículo. Ajá, ahí lo dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esta es la misma actitud que nosotros debemos de tomar, o sea, de poner nuestra mirada en Cristo y confiar en que su sacrificio es el que nos ha justificado y nos ha dado una posición delante del Padre. Y sé que hay muchísimas otras cosas que podemos mencionar respecto a esto del pecado remanente, incluso quizás hayan preguntas que me da la idea o me llega la idea ahora de que puedo poner una de esas cajitas de Instagram y si tienen alguna pregunta me la dejan allí y en el próximo lo podemos ver y hacerlo de esa manera un poco más interactivo, pero que esas verdades que nosotros hemos visto hasta ahora podamos ir nosotros mismos y comprobarlo, así como hacían lo de Berea con el apóstol Pablo, que podamos ir y comprobar esas verdades, que eso es lo que las escrituras dicen. Y si es así, que nosotros podamos rumiar estas verdades y como consecuencia de eso nosotros podamos parecernos más a Cristo, porque al final ese es el propósito de todo cristiano, que seamos formados más y más a la imagen de Cristo, transformados por su gloria, por su Espíritu Santo. Así que hasta aquí será todo por hoy. Muchísimas gracias por dedicarme parte de su tiempo y nos vemos en una próxima entrega. Que Dios le bendiga.